Buenas tardes. Bueno, gracias, señor presidente. Muy amable. Bueno, antes de empezar, quiero hacer una aclaración y es en el sentido de que este no es un debate para, como nos dicen en la otra orilla, para destruir a las Fuerzas Armadas. Al todo lo contrario. Las Fuerzas Armadas se están autodestruyendo en este momento. Ellas mismas se están destruyendo. Con todos los escándalos de corrupción, de interceptaciones ilegales. Lo que queremos es salvarlas. Y para uno salvar tenemos que tener un tanto de autocrítica. Y esto es lo que estamos haciendo. De permitirle a las Fuerzas Armadas que puedan tomar acciones sobre las personas que están actuando mal al interior de esta institución y que en lo posible podamos volver al honor militar del que gozamos hace muchos años con nombres de grandes generales que hoy ya no existen salvo en las páginas judiciales de los periódicos. De modo que arranco esta intervención hablando de eso mismo, que las fuerzas militares no pueden seguir siendo un fortín político ni un botín de nadie. Y aquí yo quiero, por favor, pedirle al señor secretario si me permite compartir la pantalla para hacer mi presentación. Está un miembro de mi UTL. Bueno, perfecto. Entonces les decía que nos da mucha lástima ver tantas carreras perdidas, tantos generales. No estamos hablando de uno, de dos, ni de tres, de muchísimos generales, muchísimos coroneles que ven sus vidas perdidas porque esa falta de control y esa locura por el dinero que se está viviendo al interior de las Fuerzas Armadas está destruyendo a la institución. Y nosotros pues venimos a eso, a poner los puntos sobre las IES para que se tomen más cartas en el asunto. Yo voy a empezar haciendo un breve recuento de lo que está pasando, que ya de esto ya muchas personas saben, pero hay gente que está conectada a las redes que no está enterada del todo de lo que pasa y tal vez van a ver muchas cosas obvias, pero arranco por acá. ¿Pueden por favor poner la diapositiva? ¿Qué pasará acá? Bueno, voy a arrancar por si me alcanzan. Estoy en la número 3 y es como, aquí muestro una gráfica de cómo el mundo ha venido desacelerando la inversión en gasto militar a partir de los años, mitad de los años 60, una caída libre de la inversión en el gasto militar. Solamente en los años 80, me imagino que es con la llegada del señor Reagan y de la señora Margaret Thatcher y la llegada de todo este ímpetu del neoliberalismo, tuvo una pequeña ascenso en la inversión, pero a partir del 85 hacia nuestros días, la inversión en defensa a nivel mundial ha venido bajando sostenidamente. Menos, adivinen dónde, en Colombia. En Colombia, esta gráfica, que no la hemos podido mostrar, allá ya parece que está acá mi asesora. En Colombia estoy en la gráfica número 3, Carolina. En esta gráfica, ahí podemos ver cómo en Colombia ha sido un proceso contrario, desde los años 70 hasta nuestros días, la número 3, esa es la 4. De los años 70 hacia nuestros días, la inversión en defensa ha venido incrementándose. Por citar solamente el caso de este año, estamos en un presupuesto de 35 billones, 19 mil billones, 4,34 más que en 2019. Y es el gasto en defensa más alto de la zona. En Latinoamérica el promedio de inversión con respecto al Producto Interno Bruto es de 1.3, mientras que en Colombia es de 3.2 del Producto Interno Bruto. Y en la OCDE es del 2,1 y Colombia tiene ese nivel de inversión del 3,2. Para citarles algún referente, la Unión Europea invierte el 1,4 de su Producto Interno Bruto en defensa.
Es decir, que el gobierno Duque en los últimos 2 años incrementó el gasto militar por encima de la inflación y del mismo crecimiento económico. Y hoy por eso en la OCDE somos el número 1 en gasto de orden público y el número 4 en gasto militar. En la siguiente gráfica, ahora sí vamos a la 4, ahí vemos cómo los países referentes que han tenido, digamos, procesos de paz de hace un tiempo para acá, digamos desde los años 2000, digamos los de este milenio, han bajado sus presupuestos de inversión, menos Colombia. Por ejemplo, Sudáfrica tuvo un proceso de paz, disminuyó del 2,6 al 1,8 la inversión en su Producto Interno Bruto con respecto al... su inversión en defensa con respecto al Producto Interno Bruto, del 2,6 al 1,8. Irlanda del Norte del 0,8 al 0,7, Indonesia del 0,7 al 0,6, El Salvador, aquí hay más de un punto, hay un punto realmente, del 2,7 al 1,7 del PIB, Burundi del 2,7 al 2,4, Guatemala del 0,9 al 0,7, Sierra Leona del 2,2 al 1,6 y Colombia lo ha incrementado del 3 al 3,2, después del 3,1 al 3,2, después de la firma del proceso de paz. Y aquí vemos en la quinta gráfica cómo se le asigna ese presupuesto a las Fuerzas Armadas y el Ejército, que es el tema del debate hoy, tiene el 23% de todo el presupuesto nacional. Y acá estamos haciendo, estamos viendo que las cajas de retiro y los sueldos de retiro son un gasto muy importante. ¿Y por qué lo mencionamos aquí? Más adelante lo vamos a ver cuando veamos cómo a todos estos generales inmiscuidos en procesos de corrupción nunca se les despide, sino que se pasan a uso de buen retiro y esa caja sigue creciendo a niveles que muy pronto pueden ser insostenibles, de 7, 8 billones de pesos. Entonces, vamos con los dos puntos que me atañen, que es las interceptaciones ilegales y el punto de la corrupción. El primero es el de las interceptaciones ilegales. Y acá revivimos un poquito la historia, en la gráfica 7, para recordar el tema de las chuzadas. Y esto simplemente para significar que esto no es nuevo, que esto se viene presentando de mucho tiempo atrás, que hay una sistematicidad en la manera en que se persigue a los líderes sociales, a los periodistas y a los políticos de la oposición. Entonces estamos rememorando el capítulo de las chuzadas durante el gobierno de Uribe y vemos en los recuadros a 4 de las personas que fueron a dar a la cárcel por este caso. 2 de ellas, directores del DAS, nombrados directamente por el presidente, y una de ellas un subdirector y el secretario, Bernardo Moreno, el secretario de la presidencia, nada menos. María del Pilar Hurtado fue condenada a 14 años y Bernardo Romero a 8 años. Vamos a la siguiente gráfica. Entonces, vemos cómo la institucionalidad ha sido usada una y otra vez para hacer interceptaciones ilegales. Y ahora vamos, en ese capítulo de seguir reviviendo nuestra historia, a otro capítulo que fue el de Andrómeda, en el que en el año 2014 el ejército utilizó como fachada un local comercial en el barrio Galerías y no era más que una fachada para tener allí un centro de espionaje contra el proceso de paz. Y en ese momento pues fueron chuzados políticos de la oposición, altos funcionarios de la Policía Nacional y la Fiscalía, negociadores del gobierno en los acuerdos de paz de La Habana y el correo privado también del entonces presidente Juan Manuel Santos. Y rápidamente hago un paso por la línea de tiempo. Digamos que más allá de hacer un recuento de lo que ha pasado, lo clave es decir que al llegar Nicasio Martínez a las Fuerzas Armadas se ordenó, 1, bajar el nivel de certeza en las operaciones del 85 al 60%, sin importar las bajas de civiles y los daños colaterales. Eso era, dicho de manera directa, una redención de los falsos positivos. Y aquí viene lo preocupante. Han sido los periodistas, ni siquiera nuestros órganos de control, ni la billonada, que ya veremos cuánto es, que se gasta aquí en inteligencia y en contrainteligencia, los que han descubierto todos estos procesos, sino han sido los periodistas, la prensa. Primero el New York Times y ahora veremos cómo la revista Semana también.
Entonces se querían, dentro de esas nuevas directrices que impartió el general Nicasio Martínez, bajar el nivel de certeza de las operaciones del 85 al 60% para duplicar las bajas, con actas de compromiso por comandancias, que a su vez justificaba los altos presupuestos de seguridad y que lleva a estimular los falsos positivos. Se habló incluso de alianza con grupos al margen de la ley para dar resultados. Las chuzadas del año 2019 se ordenaron para perseguir a los militares que denunciaron las órdenes de Nicasio y para tapar y proteger a Nicasio Martínez. Es decir, los generales buenos, que los hay, los coroneles buenos, que los hay, son los que han tenido que huir. Y ahora les muestro el caso de uno que está escondido, porque no comulgar con la corrupción dentro del ejército se ha convertido en un delito dentro de esa institución. Y eso es inaceptable para nosotros, para cualquier demócrata. El proceso de paz cambió a los militares y los dividió, y eso explica por qué chuzaron y persiguieron ciertos sectores de la fuerza pública que no querían volver a prácticas criminales que se querían revivir. Por eso tenemos que defender a los militares honestos, a los que denuncian, a los que no quieren ser criminales ni aliarse con criminales. Ahí estamos viendo el caso de Atila 1, Atila 2, de soldados que fueron despedidos por no obedecer órdenes de asesinar a una muchacha, a una joven. Estos militares nos están gritando desde la clandestinidad porque ellos son los que están escondidos y ellos son los que han sido despedidos y ellos son los que son vilipendiados, que las Fuerzas Armadas necesitan una reestructuración y que hay gente muy buena dentro de las Fuerzas Armadas y que afortunadamente son la mayoría. Vamos con el número 12. Aquí pasé tangencialmente lo que estaba sucediendo porque pues las investigaciones de la revista Semana pues las conoce casi todo el mundo. Miremos la gráfica 12 exactamente. Y aquí es donde aparece el sacrificio de una cantidad de uniformados que nos cuestionan a nosotros sobre el gran presupuesto que tiene el ejército y también sobre su tamaño. Porque si sobran 16 generales, si sobran 28 oficiales entre los grados de capitán a coronel y 122 suboficiales y cerca de 35 civiles, todos estos que estoy nombrando acá son las personas que han salido dentro de esa investigación de la Operación Bastón, que realmente es la misión Bastón. Pues estamos diciendo, hay tantos generales, tantos coroneles, tantos suboficiales, que tal vez habría que revisar el tamaño del ejército para poder cumplir esa premisa que tienen todos los países que han estado inmersos en procesos de paz, cuál es la de disminuir sus fuerzas armadas en algún porcentaje. Obviamente que persisten en Colombia muchos desequilibrios de violencia y muchas bacrines y todavía se siguen aumentando las disidencias de las FARC por el incumplimiento del gobierno al mismo proceso, entre otras cosas, más los que nunca se quisieron desmovilizar. Y esto no quiero decir que sea factible adelgazar mayoritariamente las Fuerzas Armadas. Al contrario, mantener lo que hay, pero con efectivos que estén trabajando contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra las disidencias y contra los grupos que están desestabilizando la paz en Colombia. No contra nosotros, no contra los políticos de oposición, no contra los periodistas, colombianos y extranjeros, no contra el líder social ni contra el líder sindical. Ahí es donde hay que hacer esa revisión. Tenemos que decir que esta misión arrancó por una petición de la OTAN. Aquí vuelve la burra al trigo, como dicen los abuelos. Nunca han empezado estas misiones por iniciativa propia, ni siquiera con el gran presupuesto que maneja el rubro de inteligencia y contrainteligencia. Simplemente una imposición de la OTAN para que este país que ha sido invitado pueda ser aceptado. Y dentro de las graves acusaciones, a mí me parece que la peor de todas es un general entregando la información, porque ya sabemos, y eso sí ya está registrado, digamos que no causa sorpresa que haya generales que le vendan armas y le vendan salvoconductos a los miembros de la oficina de Envigado y a los narcotraficantes y a las braquirines, y está suficientemente ilustrado
la relación de muchos generales con los paramilitares, pero de un general vendiendo información a la guerrilla, poniendo en peligro la vida de sus soldados, que se les abre la boca a los generales diciendo, es que mis soldados, yo por mis soldados peleo, yo por mis soldados, mentiras. Esto es general, por ejemplo, que a mí me encantaría saber quién fue el ponente de su ascenso y quiénes de ustedes aplaudieron como focas su ascenso ahí en el Senado de la República, porque ni siquiera investigan. Cuando nosotros llegamos a la plenaria del Senado a cuestionar, tan solo a cuestionar el ascenso de algún general, llega la horda en coro y gritan como dementes que somos apátridas, que somos guerrilleros, que somos terroristas, que venimos a poner en duda y en tela de juicio el honor de sus fuerzas militares. Pues mire el honor de sus fuerzas militares. Un general vendiendo la información a la guerrilla, diciéndole, vamos a pasar por aquí y maten a todos los soldaditos que ellos no cuentan. Ellos son el pueblo. Nosotros estamos en nuestros carros blindados llenándonos los bolsillos de billete y ellos no cuentan. Maten todos esos soldaditos, no importa. Y eso pasó durante 18 años. Dice el informante que, además dicen que hay un video, que este general está haciendo esto, o sea, pasándole esta información a la guerrilla desde que era capitán. Imagínense cómo funciona la contrainteligencia en Colombia y en qué nos gastamos nosotros ese dinero, en perseguirnos a nosotros. Y esto es sumamente grave. Esto es sumamente grave. Pasamos a la siguiente. ¿Y ahora qué va a pasar con estos militares presuntamente corruptos? Toca decir presunto. Pues aquí viene el encubrimiento, señor ministro, y es que usted no ha querido revelar sus nombres. Y dice que no los revela aduciendo presunción de inocencia, debido proceso, reserva el sumario. Claro, todo esto, y en otra intervención que le escuché, señor ministro, en la W Radio, creo, dice usted que no va a mancillar el nombre de las fuerzas militares revelando esos nombres. ¿Acaso estos militares ya no están mancillando el nombre de las fuerzas militares y el honor de las fuerzas militares? Y yo le pregunto, si cuando hay sospechosos del otro lado, de la oposición, enseguida qué debido proceso, ni qué reserva el sumario, ni qué nada, enseguida ustedes salen a crucificarlo, a decir es un narcotraficante, es un terrorista, es tal, sin que hubiera mediado un juicio o un fallo judicial. ¿Por qué no nos dan los nombres de estos generales? Colombia necesita saber los nombres de estos generales, sin decir que son culpables, pero sí que están sindicados. Y yo creo tener la respuesta a ese silencio, a esa solidaridad de silencio. Y no es otra cosa que el miedo que tiene toda la institución, porque los generales han sido muy inteligentes y los coroneles, de empezar a pisarle las colas a otros y a otros y a otros, para que en el momento en que se presenten estas cosas, poder decirles, a mí no me echan, yo de aquí no salgo como un perro o le cuento a todo el mundo lo que sé. Y aquí hay muchas cosas que saben los generales, y hay muchas cosas que saben los coroneles. Y eso es lo que ustedes no quieren que se sepa. Por eso salen por la puerta ancha, diciendo uso de buen retiro y le damos todas las prerrogativas, todas las pensiones, y no importa que el fondo de pensiones se quiebre, pero todos van a uso de buen retiro, porque aquí en ningún se le saca como es debido cuando infringe la ley, que es un despido, como uno despide a cualquier persona que está robando o matando. Todos salen por la puerta. Es una puerta bastante ancha realmente. Entonces, ¿qué va a pasar con estos militares? Aquí yo estaba mirando para 2020 en naranja, la caja de retiro y sueldos del retiro de fuerzas militares tiene 6,3 billones, Mindefensa 8,1 billones. Y bueno, la policía es otro cuento ya. Entonces les mantienen el grado de militar, que eso no es ni una sanción ni un despido. El retirado pasa a ser parte de las reservas activas. Mantienen el derecho a la pensión de retiro, seguridad social, bienestar, creación, etc. Todo se les mantiene. En la siguiente, por favor. Aparte, hay una impunidad impresionante, porque lo habíamos dicho. Hay muchas denuncias, y hay muchas, ahorita les muestro un par, pero hay muchas denuncias de corrupción, incluso al presidente de la República, incluso al ministro de Defensa, que les mandan cartas, que les anuncian, se están robando la plata y nunca
y eso no me lo pueden contradecir porque es una evidencia. Si apenas salió la revista Semana, alguien le filtró a la presidencia que iba a salir el caso de las carpetas y enseguida se adelantó el ministro por unas horas a hacer esto. Lo mismo pasó con la magistrada que llevaba el caso, Lombana. Apenas se publicó la presidencia, la revista, el caso de las carpetas, ahí sí empezó a compulsar copias a los demás y las tuvo guardadas durante 4 meses. ¿Cuánta evidencia se alcanzaron a borrar en esos 4 meses? ¿Cuánto tiempo le dieron a todos los implicados para que se defiendan? ¿Dónde está todo lo que se perdió? Está que hubo 17, que es de lo que acabo de hablar. Entonces, por lo anterior, la lista de militares llamados a calificar servicios son 2 generales, el brigadier general García Luna, brigadier general Eduardo Quiroz Chaparro, los coroneles Juan Pablo Torres, Julio Tobías López Cuadrados, Helmond Ramos Naranjo, Milton Eugenio Rosso y Hugo Armando Díaz, y los mayores Eduardo de la Torres Díaz y Hernán Rolando Villamil Ortegón y el mayor Mauricio Arias, que hemos hablado con oficiales que obviamente nos piden reserva de su nombre, pues no hay otra cosa aquí, porque vienen los gastos más grandes, que son las compras de las baterías antiaéreas y las compras de los aviones. Esos dos son gastos billonarios. Estamos hablando de más de $1.000 millones en esas compras. Y ahí quieren participar. Y todas estas zancadillas, estas denuncias que se han hecho unos con otros, es para mirar quién se queda con la comandancia del ejército, quién se queda con el poder para decidir. Hemos visto, aquí también narramos cómo varios oficiales han estado conectados. Eso va a ser objeto de otro debate que vamos a hacer sobre el narcotráfico. Cómo están inmiscuidos con personas dedicadas al narcotráfico. La red nombra solamente a uno, a quien el Ñeñe Hernández, el narcotraficante que colaboró en la campaña del señor Duque, le regaló 300 reses y que corrió a sacarlas cuando supo que iban a hacer un allanamiento con fines de extinción de dominio de esos predios. Pero vamos ahora con un caso que yo tengo acá, que lo quiero, no quedó retratado dentro de la presentación, creadas una por la esposa y una por el esposo. Se llaman las constructoras CDR y SIL. CDR, que son las siglas de la señora Carolina Rocha Duarte, y la otra empresa pertenece al marido, que es el señor Héctor Maldonado. Esta empresa contrata 91.000 millones y es la única empresa. Todos estos son contratos de construcción dentro de la Fuerza Militar. La única empresa. Y todos estos contratos se hacen bajo la modalidad de contratación directa sin proceso de licitación, cuando esta sola se puede dar en casos que involucren la seguridad nacional. No, se la entregan directamente a esta pareja desde 2011 a 2017 por 91.000 millones de pesos. ¿Por qué exclusivamente a estas 2 empresas, que ambas pertenecen a esta pareja de esposos? Es una pregunta que hay. ¿Y por qué la totalidad de los contratos que se han firmado de construcción en esa división se las han entregado a estas 2 personas? Y acá viene otra perla más. La ley permite que haya adiciones y un sobreprecio hasta del 50% en estas obras. Pues todas los 32 contratos han tenido adiciones del 50%, hasta el 50%. A la fiscalía, una denuncia de la fiscalía hizo que pararan esa compra. Ya iba a ser por 4 veces. Sin embargo, lo arrendaron por un valor de 275 millones el mes, y los hangares vecinos valían 150 millones el mes. Esos son, digamos, 2 casos que tengo ahí de muchos registrados, de verdad son muchos, que nos demuestran que ya no existe el honor militar, que ya lo que están haciendo es enriquezcámonos, aprovechemos que estos gobiernos de derecha nos tienen
nos consienten, no nos denuncian, nos aplauden, nos ascienden sin ningún recato, sin ninguna, sin contradecirlos. Y eso ha hecho que las cúpulas militares se corrompan. Y como les digo, hay muchos casos que quiero poner en conocimiento de las autoridades para que por lo menos investiguen, a ver si pasa algo con esto. Estábamos en la Filmina 25, ya voy a acabar, donde hablamos de la corrupción en las fuerzas militares y cómo se destinan desde 2000, esta fecha no la tengo acá, pero se han destinado en los últimos 10 años 5 billones de pesos a las labores de inteligencia entre todas las 4 fuerzas, las 3 fuerzas y la policía. 500.000 millones de contratación de personal profesional relacionado con labores de inteligencia. Y 1.9 billones se contrataron bajo sistemas no objetivos de contratación pública, que es lo que acabo de decir. Dice aquí que, por ejemplo, el 85% de los procesos de adquisición o actualización de software de espionaje se contrataron directamente por no existir oferta suficiente en el mercado. Y miren aquí como parte, y esto es otra pregunta que le tengo al ministro, cómo sin ningún escrúpulo se contrata incluso con empresas. Si quiere pasamos a la número 26. Con empresas que tienen, que están relacionadas con el escándalo de Panama Papers. Aquí vemos una empresa que se llama, sí, creo que 10 minutos nomás. Presidente, 10 minuticos termino. Gracias, presidente, muy amable. Estaba hablando de la empresa Procálculo. Tiene una sucursal en Panamá, una en Colombia, y es la gestora nada más de mapeo de información, digamos que es el cerebro que maneja la inteligencia militar, y está domiciliada en Barbados, que es un paraíso fiscal. Entonces, una de las preguntas es, ¿está permitido, señor ministro, contratar con empresas que tienen que ver con paraísos fiscales? Esa es una de las preguntas que le tengo. Y otra, mirando, saliéndome un poco de esta gráfica, pero antes de que se me olvide, es por qué ninguno de los altos oficiales ha publicado su declaración de renta de acuerdo con la ley 2013 que aprobamos el año pasado. Si hasta donde sabemos esta ley no tiene excepciones, puede que yo esté equivocado y puede que ellos tengan otro régimen, pero todo funcionario público está obligado a mostrar su declaración de renta. Y si ellos tienen corona, pues ya es hora de que nosotros como senadores o le hagamos una reforma a esta ley para obligar también a los militares a presentar su declaración de renta. Parece que es lo más lógico, natural y sano para Colombia. Pasamos a la siguiente, que es algo de lo que ya había hablado, y son las maniobras de ocultamiento para no investigar las interceptaciones ilegales. Entonces, el 18 de diciembre allanan las instalaciones del ejército y hasta el 1 de mayo, cuando Semana publica las carpetas, permanecen engavetadas todas estas informaciones. Y ya lo había dicho, la magistrada compulsa copias al ejército. Bueno, entonces vamos a la siguiente, esa ya la había hablado. Preguntas que quedan sueltas. ¿Por qué 4 meses después la magistrada Lombana envía la información a la Fiscalía y a la Procuraduría? ¿Por qué no antes? Si no aparece la publicación de Semana, ¿siguen guardadas? La respuesta es casi que sí, totalmente sí. No pueden coincidir la publicación de Semana con que todos ese día les dio por echar a los militares, por compulsar copias a la Fiscalía y a la Procuraduría. Y una denuncia muy grave de la columnista de Semana, María Jimena Duzán, en el sentido de que la magistrada salía de la Procuraduría a encontrarse con los militares. Y es una pregunta para el ministro si sabía de estas reuniones del alto mando militar con la magistrada que los investiga, o que los investigaba, porque afortunadamente ya dio un paso al costado. Entonces, para prácticamente concluir este debate, yo quiero decir varias cosas.
¿Dónde están los responsables políticos? Siempre en Colombia pasan y pasan cosas, y ahí lo vemos. Por ejemplo, en las chuzadas de Andrómeda, en las chuzadas del gobierno de Uribe, nunca hubo los responsables políticos. Siempre se llega al mando medio, siempre se llega al que se inmola, pero nunca se llega a las cabezas. Entonces, aquí pasan dos cosas muy graves. Una, si el presidente sabía o no sabía. Y en ambos casos la respuesta que sea es grave. Porque si no sabía, pues estamos ante un presidente que no tiene control sobre sus Fuerzas Armadas. Eso es muy grave. Y si sabía, pues estamos ante un presidente que encubre a sus Fuerzas Armadas. Como puede pasar en Venezuela también. O sea, no es exclusivo. Tengo aquí una carta del coronel Amortegui, que en este momento está escondido, en la que el 4 de diciembre de 2019 pone en conocimiento de hechos de corrupción en las unidades de inteligencia y contrainteligencia al presidente de la República y al señor Nicasio Martínez. Y él me dice que se entrevistó con Nicasio Martínez y a partir de esa entrevista se le acabó la vida. Hoy está escondido el coronel Amortegui y teme por su vida. Y la hago pública acá para que en caso de que le suceda algo, pues ya sabemos esas represalias de dónde vienen. Este panfleto de la derecha le apareció en el escritorio y era un panfleto amenazante diciendo cómo las autodefensas iban a eliminar a todos los militares que estuvieran poniéndose del lado de lo que estaban haciendo ellos, de las denuncias, y poniendo en tela de juicio a los grandes generales de la República. Y entre tanto, como ya les había dicho que estaba terminando, pues hacer un recuento de lo que es Colombia hoy. Colombia hoy es un país que ha regresado a la violencia, como lo dijo el expresidente Mujica, es un pesar, es un delito que hayamos tenido en las manos un proceso de paz para consentirlo, para cuidarlo, para implementarlo y lo hayamos destruido de esta manera para que empujar de un lado es guerrilleros a la guerrilla de las disidencias nuevamente y para que darle alientos a los grupos paramilitares que hoy, como siempre, son solamente grupos de narcotráfico. Entonces, ¿a qué vamos? Colombia otra vez desangrándose, como si nos gustara la sangre. No nos valieron 74 años desde que murió Jorge Eliezer Gaitán a hoy, 72 años. De derramamiento de sangre por periodo, el periodo de la violencia, el periodo de las guerrillas campesinas, el periodo de las FARC, que fue de más de 50 años. Y hoy volvemos otra vez a la violencia, porque es lo que les gusta, es lo que les da rédito, es lo que les da votos, es lo que les da dinero de corrupción a estas facciones. Y nosotros, viendo morir líderes sociales, ya 337, con el que denunció hoy el senador de Becerril, 337 líderes sociales asesinados durante este gobierno. Tengo la lista, tengo las circunstancias, tengo la fecha, tengo todo para que no vayan a negarlo. El que quiera pedirme esa lista, se la entrego. 78 de ellos este año. El país desangrándose y las fuerzas militares, en vez de cumplir su deber constitucional de cuidarnos, pues está desviando su atención hacia la corrupción y hacia la persecución a los líderes de la oposición. Yo quiero dejar aquí, señor presidente, muchísimas gracias por todo. Instancia, cuando median declaraciones que se hicieron públicas de país
de Uribe había que condenarlos por política. Y siempre que se habla del tema, se omite recordarle al país que cuando yo llegué a la presidencia, paramilitares y guerrillas tenían un tremendo